A ver, los últimos años han sido pródigos en escándalos, pero además la impunidad ha cabalgado sobre la justicia panameña. Hay una realidad aquí inobjetable, y es que con los cambios que se van a dar tanto en el Ministerio Público como en la Contraloría, implican más que satisfacciones para los nuevos funcionarios, retos. El reto principal es cambiar esa imagen de que tenemos una justicia torcida, por una parte, y por la otra, esa situación que ha dejado un mal sabor en la sociedad panameña, y es la mentalidad subalterna, casi pusilánime en algunas ocasiones, de estos altos funcionarios hacia el ejecutivo de turno. ¿Okay? Y lo digo con la propiedad de quien leyó los Varela Leaks, por poner un ejemplo, por no hablar también del otro cargo. Entonces, reitero, hay que verlo desde esa perspectiva, doctor Ritter Rubén. Me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. Yo creo que esto no se puede ver como un tema nada más pasional ni político. Esto es un tema de alta responsabilidad, donde el país, siempre decimos que está en juego el país. Sí está en juego. Sí está en juego, dependiendo de lo que estos dos funcionarios, que ya se reunieron en privado para efectos de la transición, tanto el procurador Ulloa con el procurador electo o designado Ulloa con la actual procuradora Kenia Porcel. Y por otro lado, conforme a informaciones de prensa, dice que también se reunió en secreto el actual contralor Federico Humbert con el designado, que es Gerardo Solís. Pongo sobre la mesa este tema porque creo que estamos obligados a hacer un análisis para enriquecer mucho más un tema como este, que es de gran trascendencia, señores. Mira, desde luego llama la atención que estos dos funcionarios, me refiero a los dos salientes, a Kenia Porcel y a Federico Humbert, que se destacaron por su locuacidad y por su protagonismo en los medios durante estos últimos 5 años. Sin embargo, ahora se han literalmente escondido, ni siquiera una opción para que un periodista les pregunte algo, lo que fuera, sino que las reuniones que están obligados a sostener para la transición, sencillamente hay una foto restringida que se les toma como para dejar testimonio de que se reunieron, pero no hay una palabra, ni de uno ni de otro, para siquiera explicar, por ejemplo, la procuradora por qué renunció, o qué va a hacer en qué quedaron todas las investigaciones, tanto de la Procuraduría como de la Contraloría. Están, yo no sé si parecieran avergonzados de su propia gestión, que no quieren dar la cara, o temerosos de que algún periodista les haga una pregunta que no quisieran responder. Pero me parece que es un triste final para estos dos funcionarios que se iniciaron con muchísimas expectativas y que las investigaciones al principio sí parecía que estaban dispuestos y tenían una determinación de investigar, que poco a poco se fue diluyendo, y los Varela Leaks al final lo que hicieron fue desnudar una sumisión abyecta y una sumisión casi penosa, una sumisión penosa a los designios del órgano ejecutivo. No pocos dicen que confundieron la palabra lealtad con una sumisión irrestricta, ¿no? Esa es la parte que, como dice muy bien el doctor Ritter, es más refulgente, es la que más brilla, ¿no? Esa no únicamente mentalidad, sino actitud, en muchas ocasiones sumisa, pero por otra también la omisión en hacer frente a muchos casos de alto perfil. Don Rubén. Bueno, es que Ritter acaba de mencionar la palabra locuaz. Si hay dos posiciones en que los funcionarios no deben ser locuaces, es el Contralor de la República y el Procurador de la Nación. Sin dejar de dar informe a la opinión pública, Rubén, eso es importante. Pero ellos tienen que poner a hablar a los fiscales superiores, a los fiscales
de las diferentes circunscripciones y a los personeros. Así actúa las instituciones. Un juez debe hablar con su fallo. Entonces el juez puede explicar su fallo, puede recibir a un periodista, pero a ese mundo debemos volver. ¿Qué pasa con un funcionario locuaz cuando no debe hacerlo? Va a pasar lo que pasó con Chinchorro Carles, que terminó de candidato a la presidencia de la República. Pero Chinchorro es mi amigo, yo tenía acceso a él, tenía todo, pero eso no estaba bien. Las cosas que pasaron en la Contraloría, que yo ahora me recuerdo, quedó jubilando a un jefe de la institución armada con $1.500. O sea, porque esa era la mentalidad, perseguir a todo lo que olía al proceso anterior. Entonces, esas cosas son peligrosas. Yo lo que más le pediría al Contralor de la República, que ya está asomando los cachos por ahí porque es mediático, le gustan los medios. Los cuernos. Sí, entonces tenemos que andar con cuidado. Esos puestos, yo no conozco a Ulloa, pero he oído muy buenas referencias y puede hacer que no se dañe, que no sea amigo de los micrófonos. Eso le ha hecho daño, sí, al país. Eso que eufemísticamente le dicen silencio administrativo, ¿no? No sé qué opinas de eso, Eduardo. O sea, no se puede caer tampoco en el secretismo. Ojo, hay que tener mucho cuidado en el balance, porque de lo contrario, si guardan ese tipo de silencios casi que absolutos, no es bueno tampoco para la sociedad panameña. O sea, yo estoy de acuerdo con Rubén parcialmente, que no sean actores que salen a cada rato en la pantalla como si fuera un comercial, hablando de todo, incluso cosas insulsas, cosas que realmente no tienen peso. Pero sí soy de la tesis, y lo pongo sobre la mesa, el único donde difiero con Rubén, no sé de su opinión, doctor Ritter, de que ellos tienen que rendir cuentas también al público. No sé si me explico, no sé usted cómo la ve. No, por supuesto que ellos tienen que rendir cuentas. Cosas importantes. Tienen que rendir cuentas, pero sobre la marcha en general del Ministerio Público, quizás cada cierto tiempo informar sobre el número de procesos que se iniciaron, cómo están, cómo terminaron, pero en el día a día yo coincido con Rubén. Yo no quisiera ver ni al procurador ni al contralor día a día en los medios de comunicación, sobre todo tratando de lucirse a costa de los errores que puedan haber cometido los funcionarios. En otras palabras, y traigo el ejemplo del presidente Clinton. Cuando el presidente Clinton entró, él dijo que había que reformar la figura de lo que en los Estados Unidos sería el equivalente del Contralor General, y decir: yo no quiero un gobierno donde dice te agarré, sino un gobierno que dice te ayudé a no cometer el error. Entonces, y yo creo que eso es una gran... y ese debe ser el papel de la Contraloría. Exactamente. Pues agarrar a la gente, ve que va por el mal camino y entonces lo deja correr para agarrarlo. Después salir con la... Lo que pasa es que se decía en su debido momento que el actual Contralor Humbert estaba en el listado de los presidenciales, usted recuerda, ¿no? O sea, sí, claro. se le mencionaba incluso con mucha asiduidad de que él era uno de los presidenciables. Entonces, qué mejor, diría yo, ventana que ser Contralor para venderse como un hombre que puede depurar no únicamente la Contraloría, sino el país. O sea que mientras haya esa figura de corte político en la Contraloría, se corre ese albur, doctor Ritter, de aprovechar las circunstancias que te da ser hombre que controla, porque un Contralor es un controlador para hacerse una figura y una imagen con miras a aspirar a la presencia, que es lo que dice el señor Murga. O sea, el recordado ex Contralor Rubén Darío Carles, él después que sale de Contraloría, donde aparentemente es un buen trabajo, se le reconoce, él le encontró que esa era la plataforma de lanzamiento y usa la misma para su aspiración presidencial. En el caso del señor Humbert, él nunca dejó el cargo para correr a la presidencia,
que era una de las alternativas que se había hablado en el propio PRD, doctor Ritter, ¿no? Por supuesto, como no. Se le vendía como presidencial. Claro, porque él se quiso vender como que habiendo sido elegido o escogido por un gobierno panameñista, él también tenía sus antecedentes en el PRD porque había sido embajador de Panamá en Washington durante el gobierno de Martín Torrijos. Entonces tenía como las credenciales para ser de uno y otro. Al final no fue ninguno y termina de una manera muy triste su función, pero de una manera tristísima, como yo creo que no ha terminado ningún contralor en los tiempos modernos. Ahora, ese es un cargo, doctor Ritter, que es campo fértil para esa posibilidad, ¿no? O sea, si lo vemos desde el punto de vista objetivo, o sea, más allá de cualquier circunstancia, con la playa de escándalo que hay en Panamá, es una buena oportunidad para salir como el hombre que enarbola la bandera de la decencia, de la certeza del castigo, etcétera, pero yo creo que hubo una ausencia de eso mismo, Juan Eduardo. Si vemos el tema, por ejemplo, de los diputados, ¿cuántos son? 200 millones, ¿cuántos son? 400 millones de dólares que se fumaron, se disiparon, así como el agua al sol, y aquí no pasó nada, pero no ha pasado nada hasta ahora. Entonces yo creo que esa es una asignatura pendiente que deja el Contralor Humbert, que dudo que el nuevo Contralor lo haga porque él depende de quienes lo asignaron al cargo, que fueron los diputados. No sé si me explico, o sea, ese matrimonio morboso que hay ahí, de que los diputados son los que proponen al Contralor, esa es una cosa que hay que considerar si queremos hacer una profilaxis y un saneamiento de la cosa pública. Porque siempre se piensa que quien nombra o postula tiene una cuota de influencia en el cargo. Es una realidad, sí, ¿no? pero también la otra cara de esa moneda, Guillermo, es que no debe ser el órgano ejecutivo el que proponga fiscalizarse a sí mismo. Uh-huh. Lo que está detrás de eso, conceptualmente detrás de eso, es que los diputados que son elegidos popularmente son los que deben también fiscalizar al órgano ejecutivo. Ahora, doctor Ritter, siempre buscamos de ejemplo Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos Kennedy llegó a poner a su hermano de procurador. Sí, bueno, los Estados Unidos no es exactamente el caso del procurador, se le ha dado la equivalencia al procurador, pero de todas maneras es un altísimo cargo que yo creo que en estos tiempos ya no sería posible. Que se llama Attorney General, que es como el abogado general, si lo traducimos literalmente. Vamos al corte comercial. Están escuchando Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.